Buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 17 del versículo 7 al 15 del libro de Proverbios. Nuestro tiempo devocional en esta mañana lo hemos titulado como las consecuencias de vivir de la maldad. Las consecuencias de vivir en la maldad. Bien, vamos a hacer nuestra lectura. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y estamos cotejando con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, Proverbios 17, versículos 7 al 15. Las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio, mucho menos las mentiras para el gobernante. El soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prospera. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Es menos peligroso toparse con una osa a la que han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Absorber, absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Bien, en esta porción estamos revisando ahora estas consecuencias de vivir en la maldad. El versículo 8 nos dice que el soborno muy frecuentemente tiene éxito, da resultado. Y así en esta serie de versículos también hace algunas anotaciones muy puntuales. Por ejemplo, el versículo 9 dice que el que es perdonador está deseoso de amistad, mas el que divulga separa de sí al amigo más íntimo. La reprensión aprovecha más, hace más, tiene más resultado al corazón sensible que al hombre, de un hombre bueno, perdón, que al que es necio, que al que es insensato. Estos versículos también alertan a los impíos sobre los riesgos de la rebelión contra Dios o el gobierno. El versículo 12 advierte que un necio es más peligroso que una osa a la cual se han robado sus cachorros. Vemos, sin embargo, en estos versículos, hablando ahora un tema, el tema que ha sido recurrente, perdón, ahora desde otra perspectiva. Ahora vemos el costo de la sabiduría. Y este costo de la sabiduría lo vamos a revisar tanto el día de hoy como el día de mañana. Bastante malo es devolver mal por mal, pero el versículo 13 habla de este pecado, de esta perversidad del pecado, de devolver mal por bien. El mejor momento para detener una pelea es cuando comienza, no cuando el arroyuelo se convierte en un torrente, en una inundación. El versículo 15 utiliza el lenguaje de los tribunales y advierte sobre la perversión de la justicia. Es importante que nosotros podamos ahora observar estos elementos acerca de la maldad. Nosotros pudiéramos sentir que las consecuencias de la insensatez no son tantas. Aunque nadie debe ser altivo, la arrogancia en el hablar resulta especialmente impropia al necio. Todavía más inadecuada resulta la mentira en boca del gobernante. Aunque la gente pase por alto a un necio arrogante, es muy difícil que ignore a un gobernante mentiroso. Hemos también revisado las consecuencias
de este hablar del político, de este hablar en el hombre que es público. Y se vuelve no solamente peligroso, sino también se vuelve este hablar necio, se vuelve pecado y va envolviendo a todos los que están bajo su gobierno. Las palabras del versículo 8 son sencillas, pero no es tan fácil entenderlas. Dice versículo 8, el soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prospera. En las leyes civiles que Dios le dio al pueblo de Israel estaba prohibido dar y recibir sobornos. Lo vemos en el libro de Éxodo, lo vimos en el libro de Deuteronomio y también están aquí condenados en el libro de Proverbios. ¿Cómo es que el versículo 8 parece recomendar lo incorrecto? ¿Cómo es que este versículo 8 nos lleva a pensar en esta condición de aceptar, este soborno? O cómo nosotros, sabiendo que hemos roto o que queremos romper alguna de las reglas, se nos alienta o pareciera que se nos alienta a ofrecer un soborno. Si nosotros pensamos en esto, hay varias maneras de entender el versículo 8. Algunos lo ven como un comentario triste, pero cierto, de las cosas tal como son en este mundo. Salomón no recomienda el soborno, sino que sencillamente afirma una realidad. Y como la palabra soborno se puede entender también como regalo, hay quienes la traducen de esa manera. En este caso es una manera legítima de tratar con las personas. La última posibilidad es que mientras el soborno parece ser un talismán para traer el éxito, al final el sobornador sufrirá. Aunque no le faltan méritos a los últimos enfoques de pensar que es un regalo, nosotros favorecemos que es este cohecho o esta acción de dar para torcer alguna parte de la ley o para favorecernos de alguna forma. Pues Salomón trata varias veces del soborno presentándolo como una triste realidad de la vida. Podemos pensar que es triste esta situación y ciertamente puede traer muchas consecuencias desagradables a nuestra vida cuando nosotros estamos presentando un soborno. Esto puede dar pie para que la gente piense que somos deshonestos. Esto puede dar pie también para afectar nuestra imagen y que la gente llegue a pensar que nosotros somos muy dados a resolver los asuntos de esta forma. Eso nos traería graves consecuencias para nosotros y para nuestra vida. Así que estos versículos ahora nos están presentando esta realidad. Para el versículo 9 dice, el cubrir la falta de otro fomenta la amistad o el amor. Es posible que sepamos de un episodio vergonzoso de la vida de otros. Quizá un vecino o algún amigo haya estado preso por algún tiempo. El amor nos dice que dejemos todo eso en paz. Esto no es pasar por alto el pecado, sino simplemente no sacar a la luz esa información cuando no es necesario o cuando no se nos está requiriendo. Hacerlo es una manera segura de arruinar amistades. Hacerlo es una forma en la cual nosotros vamos a perder nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros seres queridos. Día a día nos tropezamos con desprecios, faltas y ofensas. ¿Cómo enfrentarlas? En el gran capítulo sobre el amor, el apóstol San Pablo escribe en primera carta a los Corintios, capítulo 13, el amor es sufrido, no guarda rencor. Salomón habla del mismo tipo de amor. El versículo 10 es fácil de entender, dice, es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio.
Lo podemos entender fácilmente, pero es difícil de aceptar. A ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan por algo que hemos hecho mal. Sin embargo, un hombre de entendimiento lo apreciará y aprenderá de esto más de lo que un insensato aprenderá de 100 azotes en la espalda. Finalmente vemos estas consecuencias de vivir de la maldad. A algunas personas no se les puede convencer que abandonen el camino equivocado. El hombre que no busca sino el mal es así. No se detendrá hasta que se encuentre con un mensajero cruel, la policía o los militares. El apóstol San Pablo escribe: de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Romanos 13 del versículo 1 al 4. La necesidad de la fuerza es una dura realidad en nuestro mundo caído. El necio es otra áspera realidad de la vida. Una osa a quien le hayan robado sus cachorros te atacará y te destrozará. El necio, en su locura insensata, es igualmente peligroso. Curiosamente, Dios usa esta misma imagen para él mismo y para su ira contra el pueblo rebelde. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Oseas capítulo 13, versículo 8. Es un error definitivamente devolver mal por mal. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Mucho peor es devolver mal por bien, como lo vemos en el versículo 13. El mal nunca se apartará de la casa de esa persona, es decir, de su familia. Salomón mismo provenía de una familia de este tipo. David asesinó al piadoso Urías y tomó por mujer a la mujer de él, Betsabé, y de esa unión nació Salomón. A causa de este pecado, Dios le dijo a David: no se apartará jamás de tu casa la espada. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Es suficiente un pequeño hueco en una represa para que tarde o temprano toda la estructura comience a derrumbarse. Cuando alguien está contrariado, todo lo que necesita es una palabrita para iniciar una pelea. Salomón dice: sé sensato, no comiences la disputa, podrás comenzar algo que está fuera de tu alcance. La represa, una vez rota, tiene una fuerza terrible. A menudo el pequeño ofensor sale perdiendo, mientras que el criminal, que puede contratar los mejores abogados, escapa a pesar de su crimen. La justicia. Podríamos llegar a pensar que en este mundo no existe, o al menos la justicia en los tribunales, ni en la corte, ni fuera de ella, porque el desprotegido, el que carece de los medios para presentar una buena defensa, quedará recluido en ese lugar, si no es que pasando toda su vida al no poder presentar defensa o presentar su caso ante un estrado más alto. Pero Dios toma nota de todo ello y no olvida. El lenguaje que hemos observado en estos 5 versículos ha sido duro. Se ha hablado de un mensajero cruel, de una osa a quien le han robado sus cachorros y de una represa que estalla. Salomón no anda con rodeos para describir el mal y sus consecuencias. No nos equivoquemos. No tomemos estos versículos a la ligera. El versículo 7 es el primero de 3 dichos que utiliza la frase no conviene o no deseable o no se ve bien. Los siguientes los veremos en el capítulo 19, versículo 10 y en el capítulo 26, versículo 1. Se nota el peligro de un hombre vil que sabe hablar con una habilidad para hablar en una forma arrogante o para hablar en una forma persuasiva en la que vemos que su labio es excesivo. Hay un peligro en que alguien puede creerle
como en el caso de la mujer adúltera, capítulo 7, versículo 14 al 20. En el mismo sentido, aunque el peligro es mayor, así el espíritu de cuantos menos se nota el peligro de un hombre en un hombre noble, con un labio falso o mentiroso. Aquí se aumenta el daño cuando se extiende a toda la esfera de su influencia. ¿Va a traer repercusiones el hablar? Claro que sí. ¿Va a traer repercusiones a los que están bajo su gobierno, bajo su esfera de influencia? Claro que sí. El versículo 8 lo hemos comentado ya acerca de este soborno. Y es complicado porque hay que decir que sí se enseña una verdad espiritual. O si se enseña la triste realidad de la experiencia, de lo que sucede entre el rico y el pobre. Al tomar el versículo, al empezar nosotros a revisar la enseñanza que nos presenta, pensamos en este soborno como un sentido neutral, como un regalo. Y por lo tanto, el dicho muestra el poder del regalo para motivar y el éxito resultante de esta provocación. Sin embargo, vemos en el sentido negativo, habla de la verdad de la experiencia que vivimos en nuestro mundo diario. Tal sentido ve el versículo en realidad de que el soborno puede ser utilizado para apaciguar una disputa o para que se haga finalmente la justicia. ¿Qué sociedad tan triste es la nuestra, donde el inocente tiene que comprar la justicia, aunque no sea culpable de ninguna manera? Y vemos que se cambia la naturaleza del soborno en lo normalmente pensado. Por lo tanto, el soborno puede tomarse en el sentido normal para expresar una práctica ilegal e inmoral, pero desafortunadamente exitosa en un mundo corrompido y lleno de antivalores. La frase piedra de encanto que aparece en la Reina Valera 60 dice, versículo 8: piedra preciosa es el soborno para el que la practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. ¿Sí? Esta piedra de encanto, esta piedra preciosa, puede traducirse como piedra de encanto que era conocida en Medio Oriente. Aparece en el libro de Ezequiel capítulo 13, versículo 18. La interpretación del verbo cubrir decide el mensaje del versículo 9. Los significados son esconder u ocultar, o no hacerlo público, quizá por haberlo solucionado, por esperar una solución, por ignorarlo o perdonarlo. Los pasajes favorecen no hacerlo público o ignorarlo, perdón. La ganancia que resulta en pérdida. En estos versículos observamos el poder del soborno. Y si lo vemos desde el aspecto negativo, desde esta cohecho, el ofrecer y o aceptar sobornos puede parecer como una ganancia en el momento, pero al fin y al cabo resulta una pérdida. Vamos a considerar cómo el soborno llega a ser una pérdida. Primero, nos hace ciegos a los valores morales y espirituales. El deseo del dinero nos hace materialistas en nuestra visión. La adquisición de dinero despierta deseos de adquirir más y más. Nos hace perder confianza en la persona que ofrece o acepta sobornos. Una vez comprobada la deshonestidad de uno, ya no se puede confiar en él. La confianza se gana en base a los negocios honestos, no a través de los favores. Y también un elemento muy importante es que nos hace perder la autoridad moral en la sociedad. Varios líderes religiosos han sido descubiertos engañando a los cristianos. Esto daña el testimonio de todos y hace más difícil ganar a los perdidos. En estos últimos años hemos visto
cómo aquellos hombres engañadores también han caído en la mano de las justicias y que han sido señalados por su deshonestidad. Y esto afecta a todas las esferas financieras del mundo. Por su deshonestidad y por los sobornos mancharon sus negocios. Es testimonio de la verdad que se comunica en el título de este mensaje. Lo que parece como ganancia resulta y termina como pérdida. El versículo 10 hace una comparación entre el hombre entendido y el necio en el campo de la corrección. Ya hemos revisado este tema, pero la expresión que utiliza aquí, o una expresión que no se había utilizado hasta este momento en el libro de Proverbios, es aprovecha. Traduce el espíritu del verbo y por un lado, el hombre entendido recibe la reprensión o amenaza. Tal reprensión le es provechosa, penetra en él, profundiza en su ser. Por otra parte, los 100 azotes al necio logran menos. La ley permitía 40 azotes, aunque en la práctica eran 39. Era 40 menos 1. Los azotes solo fueron utilizados contra malhechores. Fueron también una forma de castigo injusto durante persecuciones religiosas. El libro de Proverbios habla de la práctica de los azotes en varios pasajes. Finalmente, se nota que el entendido es corregible, mientras las personas necias son incorregibles. Las personas problemáticas van a aparecer en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los contextos. Y nosotros debemos saber y entender que el que declara justo al malvado y el que declara malvado al justo, detestable al Señor, y ambos son parecidos, ¿sí? La ley enseña que nos alejaremos de las palabras de mentira y no condenaremos a morir al inocente y al justo, porque no justificaré al culpable, dice Éxodo 23, 7. No conviene así que nosotros llevemos esta forma de vida, no conviene que nosotros llevemos este camino. Ya hemos visto las consecuencias. Si alguien vuelve mal por bien, demuestra que su corazón es malo y necio. Por ello no recibirás más bien. En lugar de ello, el mal, la calamidad, no se apartará de nuestra casa. Comenzar una discordia podría parecer algo insignificante, pero como cuando se abre una pequeña rendija en la represa, hemos hablado, esa ranura se vuelve un elemento incontrolable y a la vez se va haciendo más grande, hasta que se rompe. Así que la solución es evitar que un asunto crezca demasiado. Debemos alejarnos antes de que empiece. Estemos nosotros muy dispuestos a hacerlo, estemos nosotros muy dispuestos también a estar atentos. A veces lo dejamos pasar, a veces lo dejamos que esté ahí. Finalmente, las palabras nobles y elocuentes parecen estar fuera de lugar cuando se encuentran en la boca del necio, y más fuera de lugar cuando las palabras mentirosas en los labios del príncipe o del gobernante. Las expectaciones que se tienen de un príncipe son más altas. El mundo tiene altas expectaciones de los hijos de Dios. Tienen los listones más altos para con nosotros que para con ellos. Estemos atentos, estemos listos. ¿Por qué? Porque la maldición reposa sobre la casa de todo aquel que vuelve mal por bien. David le devolvió traición a Urías, su general leal, y como resultado de ello trajo miseria a su propia casa. No dejemos que el dique tenga un agujero. El agua que corre a través de él pronto lo agranda. Lo mismo sucede con las discordias. El tamaño de las pequeñas disputas suele crecer a proporciones gigantescas. Por eso es mejor dejar la discordia mientras
que está aún insignificante. De otro modo, con facilidad, uno se verá involucrado en una guerra en corto tiempo. El necio en la literatura sapiensal, como hemos revisado en estas semanas, es siempre una persona de baja altura moral, por lo que no le va bien las palabras elocuentes, pues además de la altiva jactancia que eso supone, encierra un gran peligro para los oyentes, por lo persuasivo que una palabra elocuente puede conferir a las peores mentiras y seducciones. Peor todavía que un necio metido a la política o a la filosofía es un hombre con poder económico que aprovecha la ventaja de su posición para diseminar mentiras y quebrantar la palabra dada. Los ricos estiman una moneda como si fuese una piedra preciosa y se estiman a sí mismos por ella como si les proporcionase no solo adorno, sino también poder, de forma que todos deberían respetarles y someterse a ellos, aunque sea con merma de la justicia y del derecho. Pero por mucho que sea el éxito material que se consiga de ese modo, no por eso deja de ser criminal el soborno o cualquier otro medio ilícito de hacerse valer por medio de la riqueza. Como conclusión, en esta mañana, quisiera que pensáramos en este soborno. Salomón no disculpa el soborno, sino que hace una observación acerca de cómo las cosas actúan en el mundo. El soborno puede hacer que la gente obtenga lo que quiere, pero la Biblia, la palabra de Dios, lo condena claramente. Estos proverbios mencionan que deberíamos perdonar de buena voluntad a los que han pecado contra nosotros. Olvidar las ofensas es necesario en cualquier relación. Es tentador, sobre todo en una discusión, sacar a la luz todos los errores de la otra persona. Cuando hay una discusión, nos vemos tentados, como diríamos aquí en México, sacar los trapitos al sol o exponer todas las faltas y errores, incluso íntimos, que conocemos de la otra persona. Amar, sin embargo, mantiene nuestra boca cerrada, aunque esto sea difícil. Nunca tratemos de sacar a relucir algo en una discusión que no esté relacionado con el tema a discutir. Conforme crezcamos para llegar a ser iguales a Cristo, adquiriremos la capacidad de Dios para olvidar los errores confesados del pasado. Estemos atentos a estas situaciones, estemos atentos a lo que va pasando, estemos atentos a no ser ingratos. Es muy fea la ingratitud. Devolver mal por mal es brutal, pero devolver mal por bien es diabólico. La desventura que aquí se predice como una maldición sobre nuestra casa puede ser castigo de Dios o, según opinan algunos, la falta de ayuda por parte de sus prójimos cuando nos veamos en grave apuro. No permitamos que esto suceda en nuestra vida, no permitamos que estas situaciones entren a nuestra familia, entren a nuestra vida, entren a nuestra persona, a nuestro corazón ni a nuestra mente. Así que estemos atentos a estos proverbios y estemos atentos a la exhortación que se nos da por medio de ella. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno, Señor, porque tu bondad es muy grande, Señor. Y en todo tiempo, Señor, tu provisión está cerca de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, hoy en este día, Señor, en tu palabra, observar palabras de persuasión, palabras en donde podemos notar tu amor y sobre todo, Señor, donde nos permites observar el camino que quieres, que anhelas, Señor, que nosotros podamos seguir como hijos obedientes y como hijos, Señor, que atienden a todos tus dichos. Gracias, Padre, por la provisión del descanso. Te pedimos por aquellos, Señor, que están en enfermedad, que están en necesidad, que tú les sostengas, les guardes, Señor, y que les restaures.
Padre bendito, Señor, gracias por todo esto. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pedimos que en el resto del día seas con nosotros y podamos, Señor, también atender Señor, a todas aquellas exhortaciones que nos haces en el día y tomándolas en cuenta, Señor, también nosotros podamos glorificar tu santo nombre y, Señor, darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Padre, sé con nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Buenos días, hermano Arturo. Que el Señor les bendiga.